Buenas noches, bienvenidos a Infórmate. Agradecer como siempre a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar aquí en este lugar y con todos ustedes en este primer programa del año. Así mismo es. Y agradecerle a ustedes la sintonía. Que sigamos en este 2023. Ya la gente dice que está cansada de felicitar, pero hay que felicitar a todos los televidentes porque es el primer programa de este año 2023. Mañana seguimos de feriado porque enero, señores, se lo lleva todo. Vamos a ver el contenido de esta semana. La Junta Central Electoral ha recibido la garantía presupuestaria. Por error, no sé si no fue por error, pero sí se estaba haciendo de una forma incorrecta a los camiones Bolo. El petróleo es la base importante de todo hasta ahora, hasta el día de hoy, del desarrollo económico. En este 2023 se soltaron los caballos. Todavía no sabemos cuáles son todos los jinetes. Desde Boca Chica les voy a presentar algo que yo siempre había querido hacer. Espero que lo disfruten. Soy César Jiminián y esto es Sal, Pimienta y Carretera para Infórmate. Bueno, comenzamos esta entrega con la Junta Central Electoral, que ya su presidente Román Jaques aseguró que el país tendrá unas elecciones democráticas y transparentes gracias a la garantía económica que tendrá para el montaje de las primarias y las elecciones del año 2024. El gobierno entregaría 2.000 millones de pesos al organismo para que cumpla con los compromisos contraídos y con el proceso de organización de las elecciones, que para el presupuesto del año 2023 sumarían otros 2.500 millones de pesos al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional a la Junta Central Electoral. Vamos a ver. La Junta Central Electoral ha recibido la garantía presupuestaria y exhortamos que tendremos elecciones democráticas, transparentes y que hay una garantía presupuestaria ya con estos 4.000 millones de comenzar a trabajar de manera holgada en la organización de las mismas. El órgano electoral había señalado que la falta de recursos podría entorpecer varios de los procesos electorales que inician este año, como es el caso de las primarias de las organizaciones políticas. Ya están los recursos para la Junta Central Electoral, pero ahora le falta el control en las leyes para realmente poder gerenciar con los partidos este proceso electoral. Así mismo es, Danilza. Le falta incluir y quitar en esa ley de partidos políticos y en esa ley electoral lo que falta y lo que sobra, para que se puedan dar unas elecciones diáfanas y transparentes, como tú acabas de decir. Y qué bueno que ya el reclamo que habían hecho los partidos políticos opositores, pues están tanto los partidos opositores como la Junta Central Electoral, pues han sido complacidos. Ya no hay excusa. Pero ojo, esto es un proceso que la verdad hay que decirla, no todo es culpa de la Junta Central Electoral, porque en materia de legislación tal vez no tienen los controles necesarios, porque recuerden que estamos en un proceso y que incluso en diciembre el Congreso fue llamado para aprobar en el Senado, incluso se envió a la Cámara de Diputados y se está conociendo en la Cámara de Diputados todavía la modificación a la ley electoral, una modificación que tú sabes, no sé por qué en ese momento había la prisa de aprobarlo tan rápido si se sabía que no había tiempo ya, sobre todo porque tampoco lo hay ahora, cuando vuelvan nuevamente para aprobarlo, porque ya va a cesar la legislatura. Precisamente. Entonces estamos entrando en un año de preelectoral. Tuvieron todo, desde que comenzó la legislatura ordinaria en el mes de agosto, y entonces a los últimos días del año es que se quiere venir a aprobar esa legislación así tan rápidamente. Y sobre todo esto, que cuando se conoció y se aprobó lo que se aprobó, todavía la Junta ni siquiera conocía, porque era totalmente diferente a lo que ellos habían propuesto. Incluyendo ahí que la Junta Central Electoral, una confusión incluso está haciendo el Congreso Nacional entre las
prerrogativas de la Junta Central Electoral realmente con la prerrogativa del Tribunal Superior Electoral, porque recuerden que la Junta no es contenciosa, la Junta es totalmente administrativa, porque para lo contencioso está el Tribunal Superior Electoral. O sea, usted no puede mandar a la Junta Central Electoral a convocar todos los meses reuniones para ver sobre las quejas de los partidos, porque eso no es tema de la Junta, eso es tema de lo contencioso, que es el Tribunal Superior Electoral. O sea, que ahí hay un arroz con mango que yo no te puedo ni decir. Pero precisamente por eso decía que lo más importante ahora, ya los recursos económicos están, pero lo más importante ahora es quitar y poner lo que falta, tanto en la ley de partidos políticos, que como tú acabas de decir, lo hemos dicho muchas veces aquí, fue un total fracaso, y en la modificación a la ley electoral, que tiene todos los años del mundo y todavía anda dando vuelta en el Congreso Nacional. Ahí eso es lo más importante para que ese proceso se haga de una manera transparente y limpio. Cambiamos de tema, y es que ya que la Federación Nacional de Transporte Dominicano explicó que el motivo de la protesta de los camiones esta semana fue porque la disposición que regula la entrada de camiones a la capital se estaba aplicando de manera errónea. Ricardo de los Santos indicó que no debía fiscalizarse a los camiones, es decir, sin carga ni contenedores. Vamos a ver. Por error, no sé si no fue por error, pero sí se estaba haciendo de una forma incorrecta a los camiones bolo. ¿A qué nos referimos camión bolo? El cabezote solo. Un cabezote solo ni tiene sobrecarga, porque no lleva carga, ni tiene sobredimensión. Entonces, en la zona SAR, lo que se ha controlado, zona restringida, es la circulación de camiones con su contenedor o con su cola. La solicitud del permiso deberá presentar causas justificadas y definir las fechas en las que se requiere transitar. Deberá ser impresa y situarse en el cristal frontal del vehículo, mientras que el puerto habilitará un estacionamiento temporal para regular el acceso a los camiones en el área del Malecón Oeste. Ese fue el caos que ocurrió en esta pasada semana en la 27 de febrero, cuando no se le permitió a los camioneros transitar, entrar por esa vía, ya que existía una disposición donde se le prohibía a los camioneros transitar por la avenida 27 de febrero. Mira, pero esto es una situación, porque realmente aquí tenemos que comenzar a organizarnos. Yo pienso que las federaciones de camioneros no quisieron informarse, porque eso hace tiempo que se está informando esa parte. El Intran hace tiempo que está avisando de estas notificaciones. Ellos no quisieron informarse de cómo debían transitar y lamentablemente ahí viene y entonces decimos, se formó el caos. Se supone ya que es hora, claro, Danisa, de que nos acojamos a las disposiciones que se establecen. Se supone que tú tienes que estar pendiente y enterado de todo lo que ocurre en tu sector. Entonces, un poco cuesta abajo el que los transportistas dijeran que ellos no estaban informados de algo que... Claro, se vino informando toda la Navidad prácticamente. Claro. O sea... En otra información, el ex procurador Jean Alain Rodríguez, imputado en el caso Medusa, está ocupando su tiempo en prisión en la preparación, junto a sus abogados, de la solicitud que hará a un tribunal para que disponga el cese de esta medida de coerción. Su defensa adelantó que la semana que viene depositarán ante el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional el pedimento, que se basa en que para ese entonces, según explicaron, Rodríguez ya habrá cumplido los 18 meses de prisión preventiva, que es el tiempo máximo para esta coerción, según indica la normativa procesal penal. Lo que busca el ex procurador es que, al igual que otros imputados y los demás casos de corrupción, se le otorgue su libertad al vencerse el tiempo que manda la ley. Los cálculos de los abogados establecen que el día 8 de enero es que se cumple el año y medio de prisión preventiva, es decir, este mismo domingo, y fue el 13 de julio del 2021 cuando la jueza Kenya Romero envió a Rodríguez a cumplir prisión preventiva en la cárcel de Najayo en San Cristóbal. O sea, hoy domingo ya se cumple el año y 8 meses de prisión preventiva que le fue impuesto como medida de coerción.
Definitivamente va a pasar o debe de pasar lo mismo que pasó con los demás imputados. Sencillamente tienen que variarle esa medida de coerción. Pero mi pregunta es la que me hago siempre. Lo va a hallar la vieja Belén en su casa. ¿Y dónde están las pruebas por las que esa persona fue imputada y se le fue aplicada esa medida de coerción? Porque se supone que cuando a usted lo acusan, usted tiene que tener pruebas para sustentar esa acusación. Y si ya se venció la medida de coerción que se le aplicó a Jean Alain y no se le ha juzgado, entonces el asunto es que no hay pruebas. Yo solo me pregunto, ¿lo hallará la vieja Belén en su casa? Es la única pregunta que me queda hacerme. Pienso que el papel que es triste, el papel que está jugando el Ministerio Público en los últimos tiempos en el país. Pienso que se quemó, no pasó el examen con estos casos de corrupción del pasado gobierno. Definitivamente... No lo voy a decir. Pienso que le hace daño al Ministerio Público. Mira, que la verdad hay que reconocer la carta que casi al concluir el año, carta hizo pública a sus procuradores, Miriam Germán Brito, donde llamaba a no emitir cuestionamientos a los jueces por las decisiones que toman, porque muchas de ellas realmente parten de lo que le presenta el Ministerio Público. La verdad es que me dio gusto ver esa carta que le hacía a los procuradores adjuntos de medirse, porque pienso que es un tanto también a dejar el espectáculo y a centrarse más en lo que es la realidad, para que al final no terminemos con estos resultados. Yo pienso que esa es una forma de doña Miriam cuidar un poco su reputación. Yo siempre dije, nunca estuve de acuerdo con que doña Miriam aceptara ese cargo, esa función que está desempeñando en el día de hoy. Siempre hay un dicho que dice que el hombre no es como empieza, sino como termina, y doña Miriam fue una persona que jugó un papel importante, muy importante, en la justicia dominicana. Y ese es el papel que está desempeñando ahora, no la está dejando muy bien parada. Pienso que este llamado que ella le hizo a sus fiscales fue una forma de ella, pues, cuidarse un poquito, es lo que pienso. Y mira, que tal vez no tanto cuidarse, sino lo que pasa es que ella sabe muy bien lo que se vive desde ambos roles, porque fue jueza mucho tiempo de la Suprema Corte de Justicia, y incluso de la Cámara Penal. De la Cámara Penal. Cámara Penal, no de cualquier cámara. Un papel que desempeñó magistralmente. De la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, y ahora está desde el rol de Procuradora General. O sea, ella conoce muy bien desde ambas instancias. Y además, Danilza, que el juez juzga, califica y juzga por lo que sustenta el Ministerio Público. O sea, el juez no investiga el Ministerio Público. Si tú no me llevas pruebas, muchas veces yo he conversado con jueces, amigos, que dicen, bueno, es que todo dice que esa persona es culpable, pero si el Ministerio Público no sustenta el caso, no lleva las pruebas suficientes, pues sencillamente no podemos hacer otra cosa. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso ya estaremos conversando de economía y política en este año 2023. Cada vez que se reúne el Comité de Salario en la República Dominicana, aumenta un 15%. Acuérdate que tenemos primero una elección municipal y eso potencializa lo que va a ser luego la elección congresual y presidencial. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso,
ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos, quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte, participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte, participa del censo. Ya estamos de regreso en Infórmate, nuestra entrevista central en este primer programa del año, señores. Vamos a felicitar a todos los amigos televidentes. Y con nosotros están en esta noche Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestro querido profesor, más que un amigo, un hermano. Y el politólogo Leonardo Gil, con quien estaremos conversando de todos estos temas importantes y de tanto interés para todos los ciudadanos dominicanos. Danilza. Bienvenidos tanto al profesor Siriaco como a Gil. De verdad que son dos temas prioritarios iniciando este 2023. Bueno, estamos aquí en nuestra casa. Así es. Iniciando el año. Usted no puede faltar. No. Entonces le estamos dando la bienvenida Claro, a Leonardo Gil. Claro que sí. A Infórmate, que esperamos que no sea la primera vez. Bueno, gracias por el privilegio de nosotros estar aquí en el primer programa del año. Y felicidades a todos sus televidentes. Este es un mes que enero siempre se destaca por los tantos días feriados, luego del asueto de Navidad, ¿verdad que sí? Que tiene. Pero hay que comenzar por las proyecciones políticas, económicas, perdón. Aunque es un año preelectoral y sabemos que eso también influye en la economía, vemos por ahí que ha bajado suficiente el precio de barril de petróleo. ¿Cómo va a influenciar eso en la economía dominicana? Mira, cuando los precios del petróleo bajan a nivel internacional, eso es bueno para la República Dominicana, pero también te está demostrando que la economía mundial está en un proceso de recesión. Es decir, las grandes economías, China, Estados Unidos, la Unión Europea, están demandando menos combustible. El petróleo es la base importante de todo, hasta ahora, hasta el día de hoy, del desarrollo económico. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, todos sabemos el peso que tiene la factura petrolera. Por lo tanto, eso alivia las finanzas públicas. Entonces, son dos noticias, o una noticia que es buena para la República Dominicana, pero también tiene un elemento negativo, porque si la economía mundial se ralentiza, los sectores que están orientados hacia el exterior, muy dinámicos, como el caso del turismo, el caso de las exportaciones nacionales, el caso de las exportaciones de zonas francas, el caso de las remesas de los dominicanos que están fuera del país y básicamente en Estados Unidos, se ralentiza. Eso significa que el crecimiento que va a tener la República Dominicana va a ser un crecimiento mucho más lento. Y si la economía crece menos, entonces la generación de empleo va a ser mucho menor. Eso significa que va a haber una ralentización o desaceleración de la economía y mayores niveles de desempleo. Claro, no estamos diciendo que es una catástrofe para la economía dominicana. Lo que estamos diciendo es que estamos entrando a una zona del mundo de menor crecimiento. Nosotros nos acostumbramos, antes de la pandemia, a crecer a tasa de crecimiento de un 6, 6.6, 6.3, 6.1.
y ahora vamos a entrar a una zona de crecimiento que el mismo gobierno ha proyectado de 4.5. Déjame decirte que aquí hay dos números en el país que son mágicos, que es el 5% de crecimiento de la economía. Cada vez que ustedes observan las proyecciones tradicionales, es un 5%. ¿Por qué un 5%? Bueno, es el crecimiento potencial de la economía dominicana. Y eso significa el crecimiento potencial, que cuando la economía crece por encima del 5%, todos los empleos nuevos que van al mercado de trabajo todos los años, 120,000 personas, todos los años van al mercado de trabajo buscando trabajo, la economía, la actividad económica lo absorbe cuando se crece por encima del 5. Si se crece por debajo del 5, entonces esos 120,000 no van a encontrar trabajo todos, a lo mejor 80,000 o 90,000, y 10,000 o 20,000 se quedan buscando trabajo. Y el otro número mágico es el 15% del incremento de salario. Cada vez que se reúne el comité de salario en la República Dominicana, aumenta un 15%. Claro, eso no ha dañado la economía, porque la economía ha crecido, la economía ha generado empleo suficiente, pero ojo, este año 2023 es un año donde la economía mundial va a crecer menos, la economía dominicana va a crecer menos y se van a generar menos empleos. Por lo menos esos son los pronósticos que hay. Claro, las cosas pueden cambiar, porque hay un componente geopolítico, y quizá Leonardo pueda tocar ese tema, sí. Un componente geopolítico que tiene un impacto en la economía, porque los países que están ahora mismo vinculantes con el conflicto de la guerra Rusia y Ucrania son dos países donde tienen recursos naturales importantes, commodities agrícolas importantes, además hidrocarburos, y todo eso impacta la economía mundial, impacta los costos de producción de las empresas. Miren cómo está Europa. Europa va a terminar este año posiblemente con un crecimiento negativo. ¿Pero por qué? Porque los precios de los combustibles, los precios de la electricidad se han disparado. Y eso ha provocado que economías icónicas, que es en este caso la locomotora de Europa, que el caso de Alemania, ha tenido dificultad este año. Por primera vez en los últimos 30 años, oigan eso, Alemania, después de la reunificación, mes por mes tenía un superávit comercial. Nunca tuvo un déficit. Y hoy, el día de hoy, 2023, tiene un déficit en su balanza comercial, producto precisamente de ese choque negativo, de esa guerra negativa. Y eso ha ralentizado la economía europea. Y eso evidentemente que le ha quitado competitividad al euro. Y por eso ustedes ven que la mayoría de los pronósticos de organismos multilaterales internacionales dicen que el año 2023 es un año de cuidado, es un año de riesgo y es un año donde una tercera parte de las economías del mundo, la más importante, van a entrar en un proceso de recesión. Leonardo, escuchando la exposición del profesor Ciriaco en torno a la proyección de la economía dominicana en el 2023 y más allá, ¿verdad? Entonces, siendo este año un año preelectoral, ¿cómo tú visualizas República Dominicana o más bien la reelección del presidente Luis Abinader? Bueno, yo creo que en este 2023 se soltaron los caballos. Todavía no sabemos cuáles son todos los jinetes, pero se soltaron. Acuérdate que tenemos primero una elección municipal y eso potencializa lo que va a ser luego la elección congresual y presidencial. Fíjate que en el proceso pasado, cuánta incidencia tuvo la elección municipal, que por un fallo en esa elección probablemente generó el triunfo presidencial de un candidato determinado. Y estamos casi a un año exactamente de ese proceso electoral. Exacto. Eso significa que el liderazgo local va a incidir mucho. El hecho de que mucha gente está votando fuertemente por liderazgos, más que por partido muchas veces, y más que por propuesta, puede hacer que la correlación de fuerza se
se empareje, digamos. Por ejemplo, Fuerza del Pueblo aparentemente tiene un candidato más potente que PLD, por ejemplo. Pero PLD tiene más liderazgo local que Fuerza del Pueblo. O sea, y tenemos que ver con el PRM, que por estar en el poder, pues saldrán muchos más candidatos con más potencia detrás de cargos electivos. O sea, eso va a atomizar más el terreno político. Y un problema serio es la no observancia de la ley electoral haciendo campaña de tiempo. Eso también es un problema que parece que la Junta Central Electoral no ha tenido la suficiente autoridad para poder detener esas campañas que han salido a destiempo, que pueden ser perjudiciales para el desenvolvimiento económico. Ya el profesor podría explicar mejor eso. No tiene el control la Junta. No tiene el control, porque están haciendo actos deliberados de campaña en un momento no electoral. O sea, las elecciones no están abiertas y tú te encuentras con muchos carteles, vallas, anuncios, de todo. O sea, como que estamos en elecciones y no estamos en elecciones. O sea, la ley prohíbe todas esas cosas, pero no hay quien haga cumplir esa ley. Pero, Leonardo, ¿cómo puede impactar esa recesión económica de la que acaba de hablar Antonio Siriaco con el proceso electoral del 2024? Lo que pasa es que no estamos en recesión económica. O sea, potencialmente podríamos, pero no lo estamos. O sea, en este momento, en las elecciones dominicanas, hay un asunto que sale mucho dinero a la calle. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema todavía muy clientelar y eso hace que circule. Por ejemplo, las imprentas, los publicistas, los mercadólogos, o sea, se comienza a mover, los empresarios comienzan incluso a apostar a este, a aquel, al otro, se mueve. O sea que esa recesión económica del 2023, proyectada para el 2023 no va a impactar negativamente el proceso electoral. No, yo no creo que impacte el proceso electoral. Siempre va a salir dinero para hacer la campaña. Sin embargo, la estabilidad económica es un factor sumamente importante a la hora de procesos electorales. ¿Cómo se siente la gente o cómo ve la gente la economía nacional realmente marca una tendencia? ¿Cuál sería, profesor, el talón de Aquiles del gobierno en materia económica para este año preelectoral? Mira, hay varias cosas que es importante y hay que ver el presupuesto del año 2023. Por ejemplo, cuando tú observas que el año pasado la Presidencia de la República manejó 80.000 millones en el presupuesto del año 2022 y en el año 2023 son 120.000 millones, es decir, 40.000 millones adicionales. O sea que se resguardó. Entonces ya tú sabes que hay ¿verdad? No sé si es coincidencia, pero coincide con un año preelectoral. Entonces, ¿qué ocurre? O sea que esos chelitos están ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate que la Junta Central Electoral estaba demandando más recursos. Eso se le pudo haber puesto en el presupuesto claramente de la Junta, pero el presidente de la República recientemente da un golpe de efecto, un golpe mediático. 2.000 y dice, millones bueno, más. quitando 2.000 millones. Eso es parte, evidentemente, de esa Sin dinámica. pasar por el Congreso. Claro. No, pero no es que no pase por el Congreso, es que son recursos de la presidencia y lo transfieren. Eso es muy normal que se dé eso. O sea, no son recursos que no están presupuestados. Sí están presupuestados, pero evidentemente que son parte del presupuesto de la presidencia. Pero igual Y es eso, una modificación al presupuesto. No, pero eso parte de la lógica. Generalmente los presidentes hacen eso y yo me imagino que como la primera elección va a ser la elección municipal, entonces van a fortalecer los estamentos, por ejemplo, la Federación Dominicana de Municipios va a jugar un rol importante. Todo eso es parte de una dinámica, evidentemente, que está vinculado con la política. Ahora,
¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los retos, por ejemplo, en términos económicos que hay que cuidar? El tema de la inflación. Es un tema que no se ha resuelto todavía. Es un tema donde todavía los niveles de inflación en la República Dominicana, según las informaciones del Banco Central, están muy por encima de la meta de inflación. Por ejemplo, la meta fue un 4% y los niveles de inflación, el último dato que dio el Banco Central a noviembre del año 2022, la inflación anualizada es 7.56. Es decir, estamos hablando casi 2 veces la inflación meta. Y eso es un elemento que hay que cuidarlo. Ahora, en sentido general, no es que la economía dominicana va a entrar en una recesión, va a entrar en un proceso de desaceleración, de menor crecimiento, que no ha sido el crecimiento potencial de la República Dominicana y que eso claramente, al margen de que la actividad política dinamiza las regiones, porque cuando le transfieren recursos a los partidos políticos gastan en cada demarcación y eso dinamiza claramente. Cuando hay un proceso electoral, están obligados a gastar y a hacer contrataciones, a hacer encuestas, todo eso es un gasto que generalmente se da en cada una de las provincias. Pero eso no va a alterar, evidentemente, ni va a darle un impulso muy grande a la economía. Ahora, lo que el gobierno tiene que hacer, y yo creo que eso es un elemento importante, es aumentar el gasto de capital. El gobierno tiene muchos recursos. Los depósitos del gobierno, tanto en los bancos privados o en los bancos del Estado, según las informaciones de la Superintendencia de Bancos, son muy grandes. ¿Y por qué los préstamos entonces? No, porque esos recursos que están ahí son producto de los préstamos. Y ha habido falencia con respecto a la ejecución del presupuesto, que eso es un elemento que yo creo que ocurrió el año pasado, pero que este año necesariamente hay que agilizar todas esas obras que están paralizadas, la circunvalación de Baní, la circunvalación de Asua, la carretera del Ámbar, concluir con el monorriera en Santiago. Todo eso son retos que tiene el gobierno para este año, para motorizar la actividad pública. Monte Grande está paralizado. Monte Grande también, que es una obra, claro, importante. Pero le va a dar tiempo al gobierno realizar esas obras en el tiempo que le queda. Bueno, le va a dar tiempo para invertirle a esas obras. Que la termine, a lo mejor ni siquiera le interesa terminarla en este año. Podría interesarle terminarla en febrero o en marzo del año que viene. Para tener un impacto. Pero nos vamos a ir a una pausa. Yo quisiera que antes de la pausa, que Orlando me vaya trabajando esa respuesta. ¿Están las condiciones dadas nuevamente para tener una segunda vuelta electoral en el país? Después de la pausa. En este momento, si las elecciones fueran hoy, probablemente el presidente Luis Abinader ganara sin muchos problemas. Las cosas buenas se comparten. Por eso, te informamos que a partir del próximo 10 de enero, Parquéate Bien será ampliado para abarcar más calles del Polígono Central en busca de lograr mayor descongestionamiento vehicular. Implementaremos Parquéate Bien en el sector Naco y contamos con tu apoyo para lograr vías más transitables. Colabora por una ciudad en orden y una mejor convivencia. Parquéate Bien. El Infotep capacita para el progreso. Con un nivel de satisfacción del 97% entre las empresas y los participantes a quienes prestamos servicios, el Infotep cumple con su misión de capacitar para empleos de calidad. Ven al Infotep, donde capacitar es progresar. Ya estamos de regreso en Infórmate. Conversamos con Antonio Siriaco y Leonardo Gil, politólogo y economista dominicano. Y Danilza dejó una pregunta en el aire. Bueno, mira, en política todo es posible. O sea, en política no hay nada
totalmente definido y se pueden dar muchas posibilidades. En este momento, si las elecciones fueran hoy, probablemente el presidente Luis Abinader ganara sin muchos problemas. Para que se genere una segunda vuelta, tiene que haber un segundo fuerte y un tercero más o menos fuerte. Eso significa que entre los dos deben sumar al menos un 50%. ¿Usted cree que no hay esa balanza? Y en este momento todavía no han llegado hasta ahí. Porque el candidato del PLD todavía no ha aprendido. Porque es un candidato que es conocido en la clase política, pero en la sociedad, en el pueblo, fuera de su entorno, casi no es conocido. Y nosotros, como hablamos de política todos los días, creemos que todo el mundo lo conoce. No es así, o sea, hemos hecho algunos estudios y hay una diferencia muy grande en el nivel de conocimiento del PLD y el nivel de conocimiento de él como candidato. O sea, eso significa que si él está midiendo 10, el PLD está midiendo 22, por ejemplo. Pasa lo contrario con Fuerza del Pueblo, que Fuerza del Pueblo es desconocida para los ciudadanos, pero su presidente sí es conocido. Eso significa que cuando él está midiendo 22 o 23, Fuerza del Pueblo estará midiendo 12 o 13. Entonces, fíjate la disparidad. Y esa brecha tiene que ir cerrándose de lado y lado para que al menos uno de esos candidatos pueda alcanzar 30 o 35 y el otro al menos 15. O sea, si no pasa eso, no se genera la segunda. Actualmente, ¿cuál es el partido opositor? Actualmente, digamos, el partido opositor, del gobierno. creo que son opositores entre ellos mismos. O sea, ¿por qué? Porque hay una guerra campal entre Fuerza del Pueblo y PLD de alimentarse uno de otros. Y tú no ves en el escenario que están atrayendo personas nuevas por sus ofertas, sino que son gente que están en PLD y me crucé para este, o de este para este. O sea, que ellos no están haciendo oposición al No, gobierno. yo creo que se están oponiendo ellos mismos a ver cuál de los dos queda con más hegemonía a la hora de ir a la contienda electoral para tratar de clasificar. Porque, de hecho, el gobierno va a clasificar en el caso de que haya una segunda vuelta. Entonces, el asunto es cuál de ellos clasifica. Entonces, eso va a continuar una guerra fratricida entre ellos dos. Uno de los dos tendrá que ser derrotado, debilitado más. Pero eso también aleja la posibilidad de segunda vuelta, porque si el que yo derroté no es capaz de sacar un 15%, entonces no se va a generar la segunda. Leonardo, esto quiere decir entonces que en una segunda va a haber una segunda vuelta. No quiere decir que va a haber. ¿No va a haber segunda vuelta? No, tampoco quiere decir que no va a haber. O sea, estoy diciendo cuáles son las condiciones que tienen que darse para que la haya. O no, yo estoy diciendo que hoy creo que no la habría si las elecciones fueran hoy. Pero en un hipotético caso de que sí se dé una segunda vuelta, ¿quién tú crees que queda en primer lugar, PLD o Fuerza del Pueblo? Ellos tienen un trecho que correr. Hay que ver cuál tiene la mayor capacidad de aniquilar a uno o a otro. ¿Se apoyarían ellos? Depende cómo queden al final de esa guerra. Porque para que uno de los dos clasifique, tienen que aniquilar al otro, o casi aniquilarlo. Porque ellos se alimentan del mismo sector. O sea, se alimentan del mismo target. O sea, tienen. Pero, ¿tú crees que sea cierto eso que dicen como que el PLD va a apoyar o existe la posibilidad de que apoye al partido de gobierno? Bueno, en este juego de la política todo es posible. O sea, además aquí no hay amigos ni enemigos, no hay buenos ni malos. Hay intereses en un momento determinado, depende. Si pueden hacer convergencia unos intereses en un momento en el camino, pues se hará. O sea, nada es descartable.
Si se da ese caso, ¿tú crees que el PLD, los seguidores de la Fuerza del Pueblo entonces apoyarían al PRM? Bueno, lo que pasa es que tampoco en política 2 más 2 no son 4. O sea, el hecho de que yo diga, me voy con fulano, todos los míos síganme y váyanse con él, o sea, no pasa. ¿Por qué? Porque los militantes de partidos políticos de ese universo de electores en este país son alrededor de un 18%. O sea, tú tienes ese otro por ciento que no es militante político. O sea, que tiende a irse de manera persuasiva por el que le gusta en una contienda determinada. Por el que le gusta, ni siquiera por el que le dé la mejor oferta política. Porque al final el elector no vota por una oferta per se, sino vota por el que le emocione. O sea, tú nunca has visto a nadie sentado en el Parque Enriquillo leyendo el plan de gobierno de un candidato y el plan de gobierno de otro. Y después tú dices, bueno, este es el mejor plan. Me gusta, voy a votar por él. Eso es una realidad. Una realidad. Entonces, la gente vota por el que le gusta, la gente vota por el que le emociona. Y esa emoción, ellos tal vez la justifican con una razón. Pero no es la razón lo que lo hace votar por el candidato, es la emoción que sienten por él. Y lo justifican con una razón que puede ser soez, insignificante, como tú quieras, pero es su razón. O sea, es como la muchacha que la mamá le dice, mira, ¿cómo tú andas con eso? Ese es un tigre, mira que nada más iba en las esquinas. Y ella dice, sí, es verdad, mamá, pero él tiene su detalle. O sea, y eso borra todo lo malo que pueda tener. Pero dio una razón. Porque al final, los electores somos máquinas emocionales que a veces pensamos. Y hay candidatos que terminan teniendo fans con ellos, que no importa lo que ellos hagan o lo que digan, son sus fans. O sea, por ejemplo, yo le apuesto al equipo de las Águilas y yo no conozco ningún jugador de las Águilas, ni he ido al play, pero soy aguilucho. O sea, eso significa soy fanático. A mí no me importa quién juegue o quién no juegue de las Águilas, yo soy aguilucho. Y en política hay un grupo que tiene fans. Y esos fans, no importa quién sea o lo que sea, ese es el mío. Entonces, es complicado, pero ¿a qué le apuestan los políticos? A esa otra gran masa que es el votante swinger, que es el que hoy votó aquí, a la otra elección votó allá, o sea, que es el votante que vota con la ola que se genera en una campaña determinada, que no es de nadie, es del que le gusta. En el 2016, por ejemplo, cuando terminó la campaña que ganó Donald Trump, nosotros hicimos unas encuestas en Nueva York, que es un estado totalmente demócrata, pero le preguntábamos a la gente, ¿quién tiene más dominio propio a la hora de detonar un botón nuclear? ¿Hillary o Trump? Hillary. ¿Quién tiene más pedigrí político? ¿Hillary o Trump? Hillary. ¿Quién tiene más capacidad para gobernar? ¿Hillary o Trump? Hillary. ¿Y por qué tú votaste? Por Trump. ¿Y por qué? Porque me caía mal esa vieja. O sea, al final, el voto es desde las vísceras, emocional. Entonces, porque la política lamentablemente se ha convertido en un espectáculo. Ya el concepto de ideologías, el concepto de propuestas interesantes. Más emocional ya, o sea, que... Entonces ya es el espectáculo. El que mejor espectáculo dé, el que más emocione, al final. ¿Y quién es en este momento aquí en República Dominicana? Bueno, en este momento. En ese, yo creo que la preferencia de la mayoría, cuando digo la mayoría, acuérdense que casi la mayoría son los que no lo quieren a ninguno. Porque en las encuestas el 46% no quiere político, ni quiere saber de eso es lo que dicen las encuestas. Sí. Y te dicen, no me hable de política. Los políticos son todos iguales. Todos los políticos son unos ladrones. Todos los políticos nada más vienen en tiempo de elecciones. O sea, hay un 46% que dice eso.
Se estoy hablando de esa otra parte que queda, están divididos, pero vuelvo y te repito, hoy los números que hemos estado trabajando nos dicen que Luis Abinader ganaría la elección. Pero falta un año y algo. Hay que ver qué pasa de aquí a allá, cómo se manejan, qué estrategia utilizarán los otros candidatos o el mismo equipo de Luis para que él guste, siga gustando o que los otros gusten. Ya a modo de resumen para concluir, profesor, sus recomendaciones en materia económica y luego vamos a ver recomendaciones de Leonardo Gil. Mira, yo creo que el tema de la situación económica está muy y estará muy ligada al tema político para que y hacer algunas observaciones con respecto a eso. ¿Por qué? Porque en la medida de que la situación se tense mucho o poco, eso va a favorecer al partido de gobierno. Si la economía va bien, evidentemente que favorece al partido de gobierno. Eso es clarísimo. Ahora, si los niveles de inflación siguen altos, si el coste de la vida evidentemente sigue alto, eso claramente puede dificultar al partido de gobierno. Es cierto que los partidos, una vez salen del poder, y más en la forma que salió el Partido de la Liberación Dominicana, eso le genera dificultad para la recomposición en tan poco tiempo. Pero si la economía termina con un crecimiento relativamente de un 4%, con niveles de inflación aceptables, eso es muy evidente que le puede favorecer en cualquier certamen electoral al partido de gobierno. Y eso es. Yo creo que la mejor recomendación es mantener niveles de inflación relativamente bajos, mejorar la calidad de vida de la población con incrementos de salario, que yo creo que en este tiempo es importante resarcir gran parte del salario real que se ha perdido durante los últimos años con incrementos en el costo de la vida. Y eso son medidas de políticas públicas que necesariamente habrá que poner en la mesa, porque siempre lo económico va vinculado a lo político, y más en esta coyuntura preelectoral. Esa es mi mejor recomendación en este año 2023. Leonardo. Bueno, en el 1994 a Bill Clinton le decían precisamente eso. Is the economy stupid? O sea, al final la política es eso, la economía. La gente lo que le vendemos la esperanza es de que va a estar mejor. Y la gente siempre busca el que va a estar mejor. Ahora, en este momento, digamos, esta era de individualismo que vivimos, donde ya la era de las masas están desapareciendo y ahora vivimos como en burbujas digitales. Ahora somos más enjambre que otra cosa. A la gente le interesa su metro cuadrado. O sea, a mí no me importa que tú seas esto o aquello, lo que me interesa mi metro cuadrado. O sea, ¿qué está pasando con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, con mi metro cuadrado? O sea, ¿cómo afecta el hecho de que yo vote por ti? Esa parte. Y todo eso tiene que ver con lo que decía el profesor, esa inflación, no, pero me encuentro todo más caro, la economía, el desempleo, etcétera. O sea, si eso se puede manejar y controlar, pues sería un poco más difícil la oposición poder vencer al gobierno. Porque la gente también, dentro de todo, busca seguridad. Y a veces, bueno, si me siento ya bien aquí, seguro, en mi zona de confort, pues entonces no cambio. Ok. Muchísimas gracias tanto a Antonio Siriaco como a Leonardo Gil por acompañarnos en este inicio de año, ¿verdad que sí? Bastante, ¿verdad? Bien animado con el tema electoral y la economía. Ay, sí. Dos temas bastante preocupantes en este país. Y que serán tendencia este año 2023. Y que la política es la economía. Así es. Exactamente. Esta es su casa, señores. Gracias. Yo lo sé, ¿verdad? Gracias. Yo soy parte de esta. Siempre bien recibidos. Así es. Vamos a hacer una pausa. Al regreso todavía hay más aquí en Infórmate.
Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. Vamos a ver de inmediato otros hechos que han sido noticias durante este fin de semana. Este es un resumen de noticias para Infórmate con Ana Jiménez y Danirza Vargas. Continuará el subsidio a los combustibles este año 2023, pero menor que el año pasado. La UAS investigará títulos que admite de la entidad internacional Atlantic International University sin acreditación. Investigan posible primera muerte por cólera en el barrio La Sursa. Luis Terrero Gómez, dominicano de 26 años, asesinó de 80 puñaladas en el sector Respaldo Villa Carmen a su pareja boricua Angelilis Marrero García, de 27 años, en estado de gestación. Colmados y supermercados venden plátanos entre 25 y 35 pesos, mientras que el ministro de Agricultura atribuyó el alza en el precio de los plátanos a las bajas temperaturas, un tornado que afectó la zona de producción, y al huracán Fiona. Por otro lado, el gobierno confirmó que suspendió por 15 días la exportación de huevos a otros mercados para evitar el incremento de sus precios y abastecimiento en el mercado nacional. Reunión entre médicos y ARS termina sin acuerdos. Senencaba la califica como desastrosa. En ese mismo orden, sin pena y sin gloria, fue la expresión que utilizó el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Rafael Mena, tras salir de la reunión del Consejo de la Seguridad Social sin acuerdos. Realizan tradicional desfile de los Reyes Magos en la zona colonial. Soy Madeline Peña y este es un resumen de noticias para Infórmate. Veamos con qué aventura inicia el año Sal, Pimienta y Carretera con César Jiminián. Hay actividades que no requieren de gran presupuesto ni de salir de Santo Domingo y que te brindan una experiencia inolvidable. Y esta vez, desde Boca Chica, les voy a presentar algo que yo siempre había querido hacer. Espero que lo disfruten. Soy César Jiminián y esto es Sal, Pimienta y Carretera para Infórmate. Boca Chica es llamada la playa de la capital. Este balneario, a veces comparado con una piscina natural, tiene casi 1,5 kilómetros de extensión y es protegida por un gran arrecife de coral. Este lugar es ideal para compartir en familia, disfrutar del ambiente marino o practicar algún deporte acuático. Y uno que yo recomiendo es el stand-up paddle. Justamente allí, a orilla de la playa, tienen sus oficinas SUB, una empresa dedicada a esta actividad. Todo comienza con una clase para principiantes en donde se orienta a los participantes sobre los beneficios de este deporte, también de las medidas y recomendaciones para hacer de la experiencia segura y agradable. Y como dice el dicho, patos al agua. El recorrido comienza a orillas de la playa con las instrucciones de los guías y luego de otras orientaciones en el agua nos desplazamos por Boca Chica, haciendo paradas en varios puntos para conocer datos interesantes del lugar o para disfrutar del paisaje. Uno de los puntos más emocionantes es llegar a La Matica, un callo de manglar que ofrece un espectáculo ya que está formado por el mangle rojo y es sitio de anidación de ciertas especies de peces y aves, entre estas últimas la garza. Esta actividad ofrece beneficios, entre ellos es un deporte apto para todo el mundo. Es sinónimo de diversión, ayuda al fortalecimiento muscular y a la salud cardiovascular. Es una actividad perfecta para socializar, para meditar y relajarse. Y por último, te acerca a la naturaleza.
Así que ya sabes, si quieres un lugar cercano a Santo Domingo y en el cual puedas divertirte y tener un contacto con la naturaleza, Boca Chica y Sub es lo ideal. Esto es Sal, Pimienta y Carretera. Soy César Jiminián. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a César. Así hemos llegado al final de Infórmate en este primer programa. Mañana descansando, que van a disfrutar del feriado de los Reyes. Bueno, y yo siempre recomiendo no me dejaron que... nada. No, a mí tampoco. Parece que me porté muy mal. A mí tampoco. Ahorrar los hielitos, señores, que vienen muchos días de fiesta. Bye bye.